5 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nosotros que nos quedamos con el espacio relacionado con la salud, espacio sanitario, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com, el Observatorio de Salud que tampoco descansa en Navidades y viene pues a darnos información. Un programa que podríamos dividir en dos bloques o tres, ¿no? Porque ya sabes que el tercero de ellos está dedicado a las preguntas, a las consultas que tú nos puedes hacer llegar a través del 607-488-775, es la línea de WhatsApp. Las líneas de teléfono son el 2004 y 2155. Eso será ya en el tramo final del programa. Antes tenemos que hablar de dos cuestiones. La primera de ellas, la problemática de la asistencia sanitaria pediátrica en Ubrique, de la que daba buena cuenta el doctor Antonio Rodríguez Carrión el pasado miércoles, día en que esa misma tarde se celebraba esa reunión entre esos padres y también personas interesadas, ¿no?, en esa problemática que pues se viene tratando en ese grupo de WhatsApp, del cual se dio buena cuenta el pasado miércoles. También de la hipotermia vamos a hablar con un Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique en este día de los santos inocentes, pero que hoy no vamos a gastar ninguna inocentada, así que todo lo que vamos a hablar aquí se corresponde a la estricta actualidad. Podemos asegurarlo y lo aseguramos, ¿no? Que todo va con riguroso fundamento científico, Antonio. Efectivamente, sí, ya además son temas muy interesantes como es la hipotermia en esta época del año que ya, en fin, aunque no hace frío, estamos casi primaveral, pero por la noche hace frío y por la mañana temprano también, así que es un tema que ahora y los próximos meses pues va a tener actualidad, que es la hipotermia. Y el otro es un tema que afecta a los niños de Ubrique, a los padres, a los allegados, a todos, porque la asistencia sanitaria pediátrica en Ubrique, en el centro de salud, pues ha sido un tema de última novedad en estas últimas semanas. La hipotermia se da también mucho en nuestra zona de las sierras, en esas personas que pues acuden, ¿no?, a dar un paseo por la sierra, pueden extraviarse y pueden verse pues con algo más que un susto, ¿no?, en el momento que caiga la noche. Si te parece, Antonio, comenzamos hablando o comienzas hablándonos de lo que es el concepto como tal, que es la hipotermia. Bueno, en medicina se entiende por hipotermia a la disminución de la temperatura corporal por debajo de 35 grados. Cuando una persona tiene 36 grados, 36,2, ¡ay, tengo frío! Bueno, eso no es hipotermia. Hipotermia es cuando la temperatura desciende por debajo de 35 grados, tomada, por supuesto, con el termómetro, y como todos sabemos, ello es debido a que nuestro organismo pierde calor más rápidamente del que tardamos en producirlo. Entonces, claro, esta temperatura de nuestro organismo baja y determina una serie de circunstancias que si quieres comentamos ahora. ¿Qué hace la hipotermia en nuestro cuerpo? ¿Qué nos ocurre o qué síntomas podemos tener cuando estamos entrando en fase de hipotermia? Bueno, lo primero es que disminuye la actividad de todos los órganos. Esto hace que al tener menos actividad pues se consuma menos oxígeno. Por ejemplo, el corazón late más lentamente. Sabemos que el corazón late normalmente entre los 60 y los 100 latidos por minuto, pues aquí late por debajo de 60 latidos por minuto. Los vasos sanguíneos se contraen y entonces la circulación va más lenta, y ello hace que haya utilizado estas circunstancias en actividades de medicina muy importantes, como son, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas complejas. Cuando hay que hacer una intervención quirúrgica muy delicada y muy compleja, se pierde normalmente mucha sangre, y entonces para evitar esa pérdida de sangre, pues hace que la persona entre en hipotermia, una serie de factores hacen que esta persona pierda frío y pierda calor, y entre en frío, y entonces la sangre circula más lentamente y pierde menos sangre, hay menos hemorragia. Pero en fin, este es un tema que trataremos en otra ocasión. Ahora vamos a tratar el punto de vista de la hipotermia en los accidentados, los cuales en los accidentados, un accidente de tráfico, un accidente de la montaña, o un accidente en un sitio poco concurrido
y que la persona pierde conocimiento y entonces se enfría, ahora en invierno, pues eso da lugar a que la persona pues entre en hipotermia y produzca una serie de trastornos que ahora vamos a comentar. También puede producirse una hipotermia en verano, por ejemplo, accidentes marítimos con el agua que siempre está fresca en alta mar o en el mar, o buceadores, nadadores que no llevan suficiente abrigo, en fin. Y también puede darse en épocas no tan frías como ahora, pero en épocas frescas en personas que duermen a la intemperie, por ejemplo, personas sin hogar, y esto pues ocurre y ello se agrava sobre todo si hace viento o las ropas están mojadas. O sea que pues, son condicionantes que pueden causar todo esto, la hipotermia en un cuerpo humano. ¿Hay, como se dice en otras enfermedades, en otras cuestiones, hay población de riesgo? ¿Hay personas que estén más expuestas o tienen una mayor probabilidad de padecer hipotermia, Antonio? Sí, los niños pequeños, igual que con el calor, con el frío ocurre lo mismo. Los niños pequeños tienen una amplia superficie corporal en relación a su talla, y además su sistema de control de temperatura todavía está inmaduro, y esto hace que los niños pues no produzcan calor suficiente para combatir el frío y pueden entrar en hipotermia más fácilmente que los adultos. También las personas ancianas tienen disminuida su capacidad de control de la temperatura por transcurso del desgaste que ocurre con la edad, y ellos también son personas que son más sensibles a padecer hipotermia. Por supuesto, también, como hemos comentado antes, algunas personas por su profesión, por ejemplo, los que trabajan en ambientes con agua, buceadores, o personas que nadan en agua fría durante mucho tiempo prolongado sin suficiente protección, pues están más expuestas, por supuesto. Y como ya hemos comentado, las personas que duermen a la intemperie. Y hay situaciones o circunstancias que puedan favorecer, ¿no?, entre comillas, la aparición de la hipotermia. O sea, ¿qué no debemos hacer para favorecer la hipotermia? Sí, en un ambiente frío, como suele ser en invierno o de noche, pues la inactividad física, la falta de actividad muscular hace que se produzca poco calor, porque todos sabemos que cuando contraemos nuestros músculos se produce calor. Eso, al hacer deporte, cuando corremos, entramos en calor. Cuando trabajamos un esfuerzo bastante intenso, entramos en calor. Pero si nos quedamos parados, pues entonces no se produce calor. Y si estamos además en un ambiente frío, pues la hipotermia es un riesgo bastante grande. También el agotamiento. Cuando se ha producido un excesivo trabajo y paramos, los músculos están cansados y no trabajan, y entonces no producen calor. También, por ejemplo, los efectos del alcohol y de la droga es muy importante, porque activan, neutralizan los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo y no se produce el correcto funcionamiento del control de la temperatura. Y entonces, pues, se pierde calor. Por ejemplo, también no tomar alimentos o bebidas suficientes antes de hacer grandes esfuerzos en clima frío. Nuestro organismo no funciona bien y pierde calor. Y por supuesto la desnutrición. Cuando una persona está desnutrida, faltan la masa muscular necesaria para producir calor, faltan también los nutrientes necesarios para producir calor, y además las personas desnutridas tienen una capa de grasa de muy poco espesor y apenas los protege contra la pérdida de calor. En los países, todos sabemos, los países fríos, las personas suelen tener como mecanismo de defensa una buena capa de grasa. Y, por ejemplo, los animales marinos, las ballenas, los cachalotes, las focas, que están en ambientes fríos, tienen una gruesa capa de grasa que los protege del calor. Así que las personas desnutridas, delgadas, pues están muy expuestas a la hipotermia. Antonio, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se manifiesta la hipotermia? ¿Cuáles son los síntomas? Pero sobre todo también ya de cara a los niños, ¿no? Sobre todo los niños más pequeños que no puedan, que no se explican y no nos pueden contar esos síntomas. ¿Cómo podemos detectarlos en esos niños, en esos bebés?
Mira, en los bebés hay que fijarse, por ejemplo, en los recién nacidos. Los recién nacidos, a poco de nacer, inmediatamente le ponen como un gorrito de lana. ¿Por qué? Porque en proporción al resto del cuerpo, la cabeza es bastante grande y además la cabeza, el cuero cabelludo, tiene mucha circulación sanguínea y por ahí se puede perder mucho calor. Entonces, a los niños recién nacidos generalmente se le pone rápidamente un gorrito de lana para que no pierdan calor, como antes comentábamos. Y en los adultos, los primeros signos de torpeza, bueno, y en los niños mayorcitos también ya, los primeros signos de torpeza son los que nos manifiestan que ya hay posible afectación de frío, de hipotermia. Es decir, la torpeza física y mental, también las personas se ponen torpes al hacer la actividad diaria normal, todo ello debido a la falta de velocidad de la sangre, a la falta de disminuir la circulación por el frío, y eso afecta al cerebro. El cerebro recibe menos nutrientes y se hace más torpe. Tenemos torpeza, ya digo, torpeza física y mental, que al principio pueden pasar desapercibido, ¿no?, hasta para la propia víctima y para el acompañante, pero que lentamente van aumentando sus reflejos, la pérdida de reflejos, aumentando la pérdida de reflejos y también va disminuyendo su capacidad para pensar, ¿no? Hablan mal, no se lo entiende, o en fin, es incoherente, y estos son los primeros síntomas. Y conforme va avanzando la hipotermia, pues ya la víctima se siente cansada, aturdida, la piel se pone pálida y fría porque no le llega suficiente sangre por que los vasos sanguíneos se han contraído, aparece un temblor, un tiritar incontrolable, no se puede parar, y los latidos cardíacos y la respiración se hacen lentas. Todo ello hace que, en fin, que ya esta persona tenga ya unos signos bastante grandes, que eso hace que llegue un momento en que aparezca somnolencia, coma, shock y hasta un paro cardíaco que puede desencadenar la muerte por hipotermia. Y por supuesto, si la víctima se encuentra en el agua, los primeros síntomas los síntomas ya de cansancio, aturdimiento y demás, y pueden hacer que se ahogue. Frecuente el ahogamiento por hipotermia. Antonio, esta muerte por hipotermia es la denominada muerte dulce, porque te vas quedando hasta que no te vas dando cuenta. Bueno, la muerte, sí, al principio lo pasa mal, porque es que aunque está aturdido, pero siente frío. Ese frío fuerte es como punzadas, ¿no? Se siente mal, tiritando, pero llega ya un momento en que te hacen consciente y ya no nota nada. Si ya llega la inconsciencia, ya se muere sin saber que se encuentra mal porque ha perdido la conciencia, pero al principio, en fin, es muy desagradable el frío hasta que llega el momento de la inconsciencia. Y hay síntomas que, por ejemplo, esa capacidad de pensar, ese hablar mal, que van disminuyendo su reflejo, son síntomas que también se pueden dar en otros casos como en un ictus, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la hipotermia? Bueno, sobre todo lo que más nos induce al diagnóstico es las circunstancias. Una persona que ha estado expuesta al frío sin tener ropa suficiente para protegerse o sin tener un cobijo, que tiene estos síntomas, pues lo más probable es que sea el frío. El ictus o cualquier otra circunstancia que da inconsciencia, pues no aparece solamente en el frío, aparece en el frío, el calor, en cualquier circunstancia. Ahora, una persona que ha tenido un accidente de tráfico, que ha estado en un ambiente frío, en el agua, o desabrigado, que tiene estos síntomas, lo primero que sospechar es en una hipotermia. ¿Y qué debemos hacer, tanto si la estamos padeciendo o si somos compañeros de una víctima de hipotermia? Bueno, lo que hay que hacer en la hipotermia es lo que hay que hacer en cualquier tipo de accidente, y es seguir el código PAS que ya hemos comentado, que son las iniciales de proteger, avisar y socorrer. Proteger significa proteger a la víctima y proteger a nosotros mismos. Tenemos que asegurar nuestra propia seguridad antes de intentar rescatar a la víctima. Si hay una persona que ha caído al agua, que está muy fría, en un río, en una piscina, y no sabemos nadar y no sabemos rescatar, pues lo más probable es que en vez de una víctima haya dos, es decir, la persona que ha caído al agua y nosotros, porque al intentar salvarlo nos vamos a ahogar también, o porque no sabemos nadar o porque no sabemos rescatar. La víctima se va a agarrar a nuestro cuello aunque sepamos nadar porque está desesperada por salir y nos ahogamos los dos. Es muy frecuente esta situación.
y además de proteger a la víctima para que no caiga al agua o para que esté bien arropada y protegernos a nosotros, el siguiente paso es llevar a la víctima a una zona cubierta, una zona en donde la intemperie, el aire frío o el agua, lo que sea, pues no le afecte. Y si no hay disponibilidad de un sitio cubierto, porque estemos en el campo, en el monte, hayamos salido, pues entonces hay que protegerla lo más posible del viento y de usar una manta o ropa seca para aislarla del suelo frío. El suelo frío es un medio donde se pierde mucho calor, ¿eh? Entonces cualquier persona, no solamente en invierno, sino en verano, en cualquier época del año, que haya perdido la conciencia, que esté en contacto con el suelo, hay que procurar que la superficie entre esa persona y el suelo, pues haya una ropa, haya algo para evitarle que pierda frío, porque se pierde frío muy fácilmente. Eso es respecto a la primera parte de proteger. De proteger, sí. Después, sí. Después, inmediatamente, hay que hacerlo también, es avisar al servicio de emergencias, el teléfono 112, explicando qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que estamos haciendo, y ya ellos nos indicarán, nos pedirán, por supuesto, la localización y las circunstancias y demás, y nos enviarán un medio para socorrernos, y nos dirán también si tenemos que hacer alguna medida adicional a lo que ya estamos haciendo. Y después tenemos que socorrer. Es decir, primero hemos protegido a la víctima y a nosotros mismos, hemos avisado a emergencias, a 112, y después socorrer. Si la víctima está inconsciente, pues hay que, siempre hay que procurar lo primero es saber si respira o no respira. Si respira, está inconsciente, pues entonces se le pone de costado, con la cabeza un poquito hacia atrás, para evitar que un vómito se atore con un posible vómito, o que la lengua se le vaya hacia atrás y produzca una asfixia, porque como se dice, en ambiente coloquial, se ha tragado la lengua, ¿no? Sí. Que cuando una persona está inconsciente se relaja los músculos de la boca, y como esté boca arriba, pues la lengua se va hacia atrás y puede provocar una asfixia. Eso lo vemos no tan exagerado, pero por ejemplo, cuando una persona duerme boca arriba y tiene muchas veces, personas delgadas y gruesas, da igual, al relajarse, al dormir, si duerme boca arriba ronca, porque la lengua se va hacia atrás y entonces pues el aire le cuesta trabajo salir, así que entonces inconscientemente se da la vuelta y se pone de costado, o la pareja, si está durmiendo, le da un codazo para que se ponga de costado, para que no ronque. Ese es el sistema inconsciente. Y ya hemos visto que respira, y si no respira, pues hay que hacer la reanimación cardiopulmonar, como todos sabemos. Si respira espontáneamente la persona, pues hay que quitarle la ropa húmeda y cubrirla con ropa seca, especialmente la cabeza y el cuello, que es por donde más fácilmente llegamos a los vasos sanguíneos para intentar calentarlo un poquito. Y después calentar a la víctima. Para ello se aplica compresas tibias en el cuello, en el pecho, en las ingles, ya digo, que son las zonas donde hay una mayor circulación sanguínea, donde se puede procurar calentar un poquito el cuerpo. Y si la víctima está consciente y puede tragar, se le sienta, se queda sentada y se le proporciona bebidas calentitas y dulces, dulces porque el azúcar es necesaria para que produzca energía. Y después no dar ningún tipo de bebida alcohólica. La bebida alcohólica está totalmente prohibida en una persona que tiene frío, que está en hipotermia, porque el alcohol lo que hace es sentir como una sensación de calor en el cuerpo a la víctima, pero es debido a que ha producido una dilatación de los vasos sanguíneos, especialmente superficiales. Entonces, pues le llega más sangre a la parte superficial, se ponen más coloraditos, las manos se ponen más coloraditas porque se dilatan los vasos sanguíneos superficiales, pero entonces esa sangre está más en contacto con el exterior, con el frío, y puede perder más calor. Es decir, que el alcohol está contraindicado porque se puede perder más calor al dilatar los vasos sanguíneos superficiales. Y por eso es por lo que es más conveniente, está más indicado tomar bebidas dulces y calentitas, porque eso entra al interior del cuerpo y calienta por dentro. Y si fuese necesario, pues debemos utilizar nuestro cuerpo para proporcionar calor, como por ejemplo compartir un mismo saco de dormir, ¿sí? Si estamos en alguna casa de campo o algo donde hace mucho frío.
Y por supuesto, siempre permanecer junto a la víctima hasta que llegue la asistencia sanitaria. Uh-huh. Bueno, y aparte de no darle alcohol a la víctima, como ya has comentado, ¿no? Por esos motivos, ¿qué no debemos hacer? Muchas veces sabemos lo que sí tenemos que hacer, pero no lo que no tenemos que hacer bajo ningún concepto. Efectivamente, hemos dicho ya que no se debe dar de beber bebida alcohólica a personas que presenten hipotermia, y tampoco otra cosa que no se debe hacer es usar calor directo para calentar a las víctimas. Por ejemplo, agua caliente, lámparas de calor, porque al igual que el alcohol, es decir, el agua caliente o la lámpara de calor hace que se dilate los vasos sanguíneos cercanos a la piel y se pierde más calor, en lo que estamos perjudicándole. Entonces, ni darle bebida alcohólica, ni calentar a la víctima con agua caliente, ni lámparas de calor. Basta solamente apoyar con nosotros, abrigarla bien, y ese es el método más adecuado para tratar a estas personas. Uh-huh. ¿Qué consejos nos puede dar, Antonio, para no caer en todo esto? Bueno, pues una cosa muy importante es que antes de hacer una actividad prolongada en ambiente frío, ya sea trabajos en ambiente frío o una excursión a la montaña o deporte acuático, es decir, cualquier actividad prolongada en ambiente frío, antes hay que descansar suficientemente para que nuestros músculos estén en disposición de después trabajar y producir calor. También es conveniente tomar alimentos ricos en hidratos de carbono de combustión lenta. Como todos sabemos, los hidratos de carbono son los que al hacer el metabolismo en nuestro cuerpo producen energía, producen calor. El azúcar, los alimentos dulces y sobre todo, por ejemplo, los cereales. Los cereales producen mucho calor, el trigo, el arroz, cuando hacen el metabolismo en nuestro cuerpo, y entonces pues lentamente van liberando ese calor. El azúcar provoca una liberación de calor rápida, pero los cereales es más lento, y entonces pues va manteniendo el calor durante bastante tiempo. Y por supuesto, como hemos dicho, vestir prendas adecuadas contra el viento, contra la lluvia, cuando vayamos a hacer, ya digo, actividades en la montaña o si vamos a hacer deporte acuático, trajes de neopreno o otros adecuados. Y por supuesto estar atento a los síntomas de alarma, porque como hemos dicho, a principio son leves y no se le dan importancia, y hay que tenerlos presentes, como son la torpeza de los movimientos, pérdida de agilidad mental, ya digo, esto en personas que han estado expuestas al frío, y que si vemos que se ponen torpes o que no piensan suficientemente con una agilidad mental propia en él, pues hay que tener presente que la posibilidad de que esté entrando en un problema de hipotermia. Uh-huh. Pues antes de terminar con esto de la hipotermia, todavía nos quedan por dar lectura a las preguntas, a las consultas que están llegando y que pueden seguir llegando en los canales habituales, y de hablar del problema de la pediatría, Antonio. Hay personas a las que se les quedan las extremidades, las manos, los pies fríos, sobre todo en esta época, incluso la nariz o las orejas. ¿Esos son síntomas de hipotermia o qué nos quiere decir cuando sobre todo las extremidades se quedan frías? Sí, es un tema muy interesante en esta época del año, bueno, y en este mes de diciembre y lo que van a venir después de enero y febrero sobre todo, personas que son muy sensibles al frío. No podemos decir que sea una cosa normal porque sea frecuente, porque yo digo, esto es muy frecuente, es una anomalía en estas personas que producen el trastorno. Son, por ejemplo, los sabañones, la acrocianosis, el síndrome de Raynaud, que ya hablaremos en otro programa con más tiempo, pero que podemos adelantar aquí que efectivamente hay personas que en esta época del año pues hacen una vida normal más o menos respecto, por ejemplo, a los problemas de la piel. Yo, por ejemplo, voy a tocar madera, no tengo problemas de grietas, ni de sabañón, ni de nada, aunque alguna vez en Prado de Rey allí hacía mucho frío, cuando tenía que salir de madrugada, algún aviso a la calle o algo, pues muchas veces pues tenía grietas en la piel y lo pasaba mal, pero ya no, aquí en Urique no, pero hay personas que sí, que son muy sensibles, y entonces en contacto con el agua fría, ahora propia en invierno, sí. Después al fregar
o al manipular según su trabajo cosas con frío, pues se producen sabañones. Se le pone en algunos es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos trastornos, como veremos, las manos van tomando diferentes coloraciones, pálidas, moradas, rojas, y producen dolor, picores. Los sabañones, como todos sabemos, se producen inflamación, especialmente en las orejas, la nariz, también los pies, las manos, debido a que los vasos sanguíneos con el frío se contraen, como ya comentamos antes de la hipotermia, que eso no es hipotermia, ya digo, a lo mejor la temperatura es fría, pero no para entrar en hipotermia, está bien aplicado, está consciente, sí, pero simplemente las manos, la oreja, la nariz, hasta los pies, pues pueden tener los vasos muy contraídos y no pasa suficiente sangre, y se producen alteraciones en la piel, grietas, hinchazón, que, en fin, que a veces producen bastantes trastornos en algunas personas, y hasta que no llega marzo o abril, pues lo pasan bastante regular. mal. Bueno, pues eso en cuanto a la hipotermia, Antonio. Vamos con otro asunto candente por la actualidad que conlleva, y ese problema de la asistencia sanitaria pediátrica en Ubrique, un asunto del que hablabas largo y tendido el pasado miércoles con nuestra compañera Rocío Sevilla, y del cual pues intuyo que debe haber novedades, básicamente porque esa misma tarde, después del programa, había prevista una reunión, una asamblea, ¿no?, de ese grupo de pediatría en Ubrique, y también una posterior reunión de este grupo con la directora del centro de salud y con la concejala de salud del ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué novedades hay y si hay buenas nuevas? Pues sí, hay buenas nuevas y hay muchas aportaciones de los padres o allegados o personas que están en el grupo de pediatría en Ubrique, y que yo creo que son muy interesantes, que conozca todo el mundo, porque es que se aclaran muchas cosas. Si te parece, bueno, en la asamblea se vino a decir lo que yo comenté la semana pasada respecto a la problemática en Ubrique. Fundamentalmente, resumiendo, es que muchos padres desde hace algún tiempo, yo no lo sabía, por fin, yo normalmente en este programa nos dedicamos a adultos. Yo, la mayor parte de mi trabajo aquí en Ubrique, bueno, prácticamente todo, ha sido con asistencia en adultos. Solamente he atendido niños cuando estaba de guardia en urgencias, pero la problemática que ha surgido, especialmente en Ubrique, al jubilarse los dos médicos que hacían pediatría durante décadas, durante mucho tiempo en Ubrique, don Francisco Esquivel y don Juan Carlos Sánchez, pues que, en fin, yo el tiempo he estado con ellos, pues la pediatría en Ubrique sin problema ninguno. Yo nunca he visto ningún problema en la pediatría en Ubrique, mientras estaba ejerciendo durante 17 años en Ubrique. Pero parece ser que desde que se jubilaron estos dos doctores, hace 2 años y pico, pues ha habido numerosos cambios en el sentido de que no se han encontrado pediatras o médicos que ejerzan pediatría, y cuando se ha encontrado al relativamente poco tiempo, pues han cambiado, han optado por otra plaza en otra localidad, han venido otros. Entonces eso tiene un problema bastante grande, y es que no hay un seguimiento por parte del niño con un mismo médico. Y entonces lo que ocurre que a veces que hasta solamente ha habido un solo médico dedicado a la pediatría, cuando las plazas son 2, y entonces pues tenía doble trabajo. Tanto decir que a veces no podía asumirlo todo, y entonces algunos niños pues han tenido que ser derivados a médicos de familias que atienden adultos. Yo voy a hablar a título particular y voy a decir que en este aspecto yo durante 17 años en Prado de Rey he atendido niños. No había pediatra, esa función estaba asignado al médico de cabecera, y entonces éramos 2 médicos los que habíamos en Prado de Rey cuando yo estaba, y entonces asumíamos la asistencia a los niños sin problema ninguno. Cuando teníamos algún problema que, en fin, que ya era un poco más extraño o se salía de la normalidad, teníamos un pediatra consultor en Villamartín, don Manuel Vidal, y le decíamos: mira, Manuel, que tengo este problema de que este niño no tolera esta papilla, le he cambiado esta otra tampoco,
y me gustaría ver que tú qué harías. Y dice, pues mira, dale esta que es la que se va mejor en esta situación. Se cambiaba de papilla y normalmente fuera. O simplemente a lo mejor era un niño asmático. Mira, Manuel, que este niño asmático también es diabético y le estoy dando esto, pero el azúcar no se regula. ¿Qué hago? Dice, pues mira, súbele la dosis, bájale la dosis, o mira, eso hay que verlo ya en el hospital, mándalo al hospital, pues ya está. Es decir, y la demás asistencia, pues la veíamos nosotros perfectamente, porque durante la carrera todo médico tiene una asignatura que es pediatría durante un año, que en fin tiene una formación bastante amplia en las enfermedades más frecuentes de los niños y en la detección de enfermedades raras. Pero después, cuando se hace la preparación, la oposición al examen MIR para el médico de familia, durante un año muchos temas son de pediatría. Y después, mientras se hace la especialidad de medicina familiar, de médico de familia, pues muchos de los temas y de las prácticas que se hacen en el hospital y en los centros de salud son de pediatría. Así que el médico de familia está perfectamente, cuando termina la especialidad, está perfectamente cualificado para atender una pediatría de asistencia primaria. No en el hospital, que ahí necesita ya hacer MIR, ¿no? A ver, eso es la especialidad específica de pediatría. Pero para hacer pediatría en asistencia primaria, la patología más frecuente de los niños y el seguimiento de niños sanos y detección de enfermedades raras o anomalías precoces, pues está perfectamente cualificado. Luego, ¿qué ocurre? Yo hablo por mí, que cuando ya tú dejas esa actuación, como por ejemplo cuando yo llegué a Urique y me dedico exclusivamente a adultos, pues cuando llevas 3, 4, 5 años sin ver niños en el día a día, solamente ves las urgencias, pues el día a día pues te quedas desfasado. Yo por lo menos, yo hablo por mí, yo me quedaría yo no admitiría, a mí me dicen que debo pasar una consulta de niños cuando llevo 3 o 4 años sin ver niños en una consulta ordinaria y me niego porque no me consideraría cualificado, en el sentido de que hay protocolos que cambian, las cosas se olvidan, las papillas, las dosis, porque tontería, está uno dedicado a los adultos y ya lo demás pues se olvida. También la práctica en el manejo de niños y de cómo explicar a las madres el cuidado de los niños, pues también eso necesita un adiestramiento que con el tiempo pues se oxida, entre comillas, ¿no? Entonces yo me negaría médico de adulto porque no me sentiría ni para aconsejar ni para tratar niños. Eso me refiero yo, una vez que lleve ya 3, 4, 5 años sin ver niños. Y si por cualquier circunstancia tuviera que atender niños, pues yo pediría y exigiría, o lo haría por mi cuenta, irme con un pediatra o irme con un hospital tiempo suficiente para ponerme al día. Es decir, para la exploración, para el seguimiento de niños sanos y demás. Puede ser 2 semanas, un mes, el tiempo que haga falta hasta que realmente yo me considere que estoy cualificado otra vez, me he puesto al día para eso. Esa es la situación que había en Urique y que los padres pues estaban preocupados porque no encontraban solución desde hace 2 años. Y a partir de ahí pues montó un grupo de WhatsApp donde los padres ponían sus problemas y después se celebró una asamblea donde más o menos se coordinó y se resumió todos estos temas y después tuvo una reunión con la directora, al día siguiente, esto fue el día 21 creo, se tuvo una reunión con la directora del Centro de Salud, doña Reyes Rodríguez Gilabert, y con la concejal de salud de Urique, Virginia Bazán, lo dijo, y allí se respondieron una serie de preguntas que le llevaron las madres de la asamblea, un grupo de 5 madres, que si quiere pues o tú me la vas diciendo y yo la voy contestando o viceversa. No, ¿cuáles fueron esas preguntas? Bueno, las preguntas fueron un total de 11 preguntas y fueron muy interesantes, en el sentido de que, yo digo, abarcaba prácticamente todo. Para empezar, según manifestaron las 5 madres que estuvieron en la reunión, la directora dijo que el problema es que no hay pediatras y si no hay, no hay. Es decir, pero no es para Ubrique, sino que es un problema que afecta a la provincia de Cádiz, a toda Andalucía y prácticamente a toda España, porque la necesidad de pediatras con la especialidad MIR, es decir, habiendo eso una especialidad estrictamente de pediatría, pues son pocas las plazas que salen cada año en comparación con las personas que dejan la pediatría porque se jubilan o por otro motivo. Entonces, faltan pediatras y entonces no lo hay. Y si no hay, pues no lo pueden mandar ni aquí ni a ninguna otra localidad, nada más que con cuentagotas. Porque, entre otras cosas, además,
los pediatras que salen vía MIR, la inmensa mayoría optan o por los hospitales, en su inmensa mayoría, o algunos por centros de salud, pero de localidades grandes donde el futuro de sus hijos tienen a nivel escolar y después de la universidad, pues tienen más posibilidades, aparte de, en fin, de otras ventajas que tienen las localidades grandes, como eso, la ubicación, ¿no?, los medios de transporte y demás. Bueno, pues eso para empezar. Sí. La primera pregunta que le hicieron fue, fue eso precisamente, ¿por qué no hay especialistas de pediatría? Reiteraron la respuesta, ¿por qué no lo hay? Y por qué optan por todos los que... La segunda pregunta fue, ¿cuántas plazas hay en el centro de salud de Ubrique? La respuesta que se le dio a este grupo de madres fue que hay 2 plazas y ambas ya están cubiertas. Es decir, que en mi opinión, esta ya es una opinión personal, gracias a la movilización de todas las madres de Ubrique, sobre todo a través del grupo de WhatsApp, un problema que venía siendo grandísimo desde hace mucho tiempo, en menos de una semana se ha arreglado. Y todo porque están movilizados. Si no se llegan a movilizar, mi opinión, ya digo, una opinión personal, esto seguiría igual y sin solución. Así que han optado las autoridades sanitarias competentes en que si había algún médico que ahora a final de año terminaba el contrato y tenía que renovarlo para eso, Ubrique ha sido una localidad preferente gracias a las movilizaciones. Ha sido un éxito de las madres de Ubrique que las 2 plazas estén cubiertas. O sea, por pediatra, Antonio, me imagino. No. Por médico de familia. No. Le contestó la directora que no eran pediatras formación MIR. Sí. Eran personas, es decir, actualmente hay una persona, son extranjeras las 2, pero en fin, eso da igual. Yo creo que a nadie le importa si es extranjera o de aquí, pero en fin, ella dijo que era extranjera, que una persona de ella, la que va a venir ahora, hay una que ya está aquí en Ubrique, pero que esta doctora, que no es pediatra, es asesora, por lo visto, yo no lo sabía, hay un pediatra consultor, don Manuel Benítez, dijo que se llamaba. Yo desconozco esta situación. No sé si es un doctor que está radicado en Arco, que es de Prado de Rey, no lo sé. Yo conozco al doctor Manuel Benítez de Prado de Rey, un excelente profesional. Creo que estaba ante Narco, no sé si sigue allí, si es él mismo, pues un excelente pediatra, Villamir, y dice que es el médico consultor de la Sierra de Cádiz de pediatría. Yo lo desconocía. Total. Que esta doctora que estaba hasta ahora y que sigue tiene, en fin, no es pediatra, pero tiene un pediatra consultor, que es don Manuel Benítez, y que además ella se asesora por los médicos de familia que están en el centro de salud, los cuales la apoyan. Eso fue la respuesta que dio. Y que a 1 de enero, concretamente el día 3, vendrá otra doctora que ejerce, creo que en Arcos, y que no es pediatra tampoco, pero que tiene experiencia en pediatría y que tiene contrato ambas por 1 año. En fin, yo eso es lo que ha dicho. Yo lo que espero es que se mantengan el año, porque parece ser que también les dijo que esta doctora, si este contrato de 1 año, en cualquier momento, ella encuentra en una plaza que les satisfaga más que la de Ubrique, pues se pueden ir en cualquier momento. Entonces quedaría otra vez el problema. Eso es lo que... por lo menos yo entendí de lo que habían comentado las 5 madres que habían acudido allí. La tercera pregunta era si eran profesionales de pediatría, que es lo que acabo de responder. Ya hemos respondido, sí. Que sí, que era que no. ¿Hay algún tipo de incentivo? La pregunta número 4 es si había algún tipo de incentivo para favorecer o agilizar la incorporación de la plaza vacante de pediatría. Entonces la directora me contestaron y la concejala de salud contestaron que el único incentivo que existe es una ampliación de contrato, es decir, un contrato de 1 año. Ya digo, pero que ese contrato no es vinculante por el año, es decir, en cualquier momento se pueden ir. Por otro lado, al estar Ubrique catalogado oficialmente por la Junta de Andalucía como una zona de difícil cobertura, los profesionales que acepten venirse aquí como premio, entre comillas, como incentivo, tendrán una mayor puntuación en la bolsa de trabajo. Es decir, que si trabajan 1 año, pues al menos puntúa como si hubiera trabajado 2 años o 3 años, no sé exactamente cuánto, pero claro, eso ahora mismo no tiene mucho valor, porque resulta que no tenga puntos, tienen plaza, es decir, que necesitan médicos, aquí ya no es cuestión de puntos, aquí a lo mejor los puntos valen para escoger plaza, ¿no? Pero que trabajo van a tener, tenga puntos de antigüedad por ahora. La antigüedad, en el futuro, cuando haya más médicos, quizás
tenga más valor, pero ahora lo único que le dan es que tienen más puntos y el contrato de mayor duración, pero que no solamente por ser de un centro de difícil cobertura, es que el contrato oficialmente es para todo el mundo igual, tenga este centro de cobertura o no, que no es un premio que le dan al que venga a Sí. Es decir, que aunque vaya a Jerez o vaya a Madrid, bueno, Madrid es otra comunidad autónoma, o hay otra localidad que la duración del contrato es lo mismo, así que aquí no. Lo único aquí sería difícil cobertura que puntúe algo más para la bolsa, punto. No hay ni ningún beneficio económico ni de ningún otro tipo. Después, la pregunta número 5. ¿Qué se está haciendo desde el centro de salud para agilizar la solución del problema? Aquí han dicho que la respuesta es ofrecer contratos de larga duración. Bueno, eso no lo ofrece el centro de salud, eso lo ofrece la Junta de Andalucía. Es decir, que no es que el centro de salud pueda ofrecer un contrato, eso es la Junta de Andalucía la que da los contratos, no el centro de salud. El centro de salud es responsable, o la directora o el director, el que esté en cada centro de salud, es responsable de la organización. Si un centro funciona mal, organizativamente es culpa o responsabilidad del director, no de la consejera, ni de la directora territorial. Todo lo demás del director de distrito o de la zona sierra por no inspeccionar o por poner una persona incompetente al frente de un centro de salud. Eso sería, pero los recursos y eso sí son, es decir, el contratar personas y en proporcionar material sí es responsabilidad de la dirección territorial o de la gerencia de área. Pero la organización interna de un centro de salud es responsabilidad del director, no se le puede pasar a los de arriba. Y aquí, pues, yo no sé exactamente, no lo explican, o no se explicó durante la reunión, qué es lo que se había hecho durante estos 2 años para incentivar o para procurar, favorecer o remover, porque aunque, ya digo, hay cosas que no dependen de la dirección de un centro de salud, pero si el director o la directora de un centro de salud tiene que dar la lata, así dicho, o insistir ante las autoridades sanitarias, y darle soluciones o darle prisa para que estos centros tengan la persona que necesita. El que no llora no mama. Eso pasa en todos lados, ¿eh? Es decir, que si un director de un centro de salud no está todo el día dando la lata, reclamando, diciendo el por qué se necesita un médico de familia, un médico de pediatría, la autoridad sanitaria van al que más llora, o que más le presenta un mejor estudio sobre sus necesidades. Ahora, si uno se duerme en los laureles, no llega un médico, ni llega un pediatra, ni en 2 años, ni en 5, ni en 20, esto está claro. Sin embargo, aquí se han movido las madres y al momento lo han conseguido en 1 semana. Sin ser médico, sin ser director de cine. Simplemente con que las madres se hayan movido, ya tenemos aquí 2 médicos que, ya digo, se han estado durante mucho tiempo luchando por ellos. Bueno, ya pasamos al siguiente porque queda ya poco tiempo. Sí. ¿Por qué la pediatra actual manda medicación contradictoria, da tratamiento generalizado, etcétera, que provoca inseguridad en muchas madres y padres? La respuesta que las 5 madres transcribieron es porque, por muy bien, dice la directora, esto lo dice la directora dice que porque por muy bien que esté informada, necesita un tiempo de adaptación. Bueno, la adaptación será para adaptarse a los horarios de funcionamiento, si es por la mañana o por la tarde. Ahora, el conocimiento en pediatría no sé qué adaptación tiene, o los tiene o no los tiene. Yo eso no lo comprendo. Es decir, que dice que hay que adaptarse. O tú sabes o no sabes. Te adaptará al pueblo, a los horarios, a lo que sea, o al clima, pero no sé qué adaptación necesita para ser un profesional. Bueno, total. Dice, durante este tiempo, continúa la directora, según se transcribe aquí, durante este tiempo la dirección del centro habla con las personas encargadas de pediatría, ofreciéndoles formación y todos los canales a su disposición. Yo no sé qué tipo de formación y qué canales son estos. Yo la verdad no lo desconozco, no sé, aquí no se detalla. Dice, incluyendo comunicación con el pediatra y consultor de referencia de la Sierra, Manolo Benítez. Ahora me entero yo de que existe un pediatra consultor. Bueno, según la dirección del centro, las pediatras presentan buena actitud y quieren formarse. Es decir, que eso me parece muy bien. Que un médico presente buena actitud y quiera formarse, me parece muy bien. Y si dice que tiene recursos para formarlos, dice la directora, pues estupendo. Pues entonces, en la asamblea se decía que si iban a experimentar si se venía aquí a coger experiencia con los niños Kubrick. Yo supongo que ya la experiencia la tienen.
en fin, que eso está claro, y que la actitud y que de formarse, pues se le estaban dando los medios formativos de acudir a cursos, talleres, congresos y demás, por supuesto pagado por la administración, para que estos médicos que vienen a Ubrique pues tengan una formación continuada en pediatría. Bueno, la pregunta número 7. ¿Qué podemos hacer como padres y madres ante una incidencia? La directora responde que la dirección del centro nos invita a poner quejas y reclamaciones oportunas, de manera individual a cada familia afectada. Dice, continúan las 5 madres y ponen entre paréntesis que en la reunión no se permitió hablar de ningún caso en particular. Y continúa la directora diciendo que otra forma de reclamación es a través de la plataforma de seguridad del paciente. Yo la plataforma de seguridad del paciente tenía entendido que era simplemente para dar consejos sobre salud, no para hacer reclamaciones. Yo he entrado en Internet y continúa con lo mismo, es decir, que ahí no, eso no es un sitio para hacer reclamaciones. No sé por qué la directora dijo que, o por lo menos lo que pone aquí, que hay una plataforma de seguridad del paciente para hacer reclamaciones. Hay una página web que es para hacer reclamaciones que nada tiene que ver con la seguridad del paciente. En fin. Y por último, la directora dijo que también se invitaba a convocar una reunión con el subdirector médico, don Enrique Basayote. Yo no sé con qué intención. Si ya ella ha dicho lo que tenía que decir, no sé yo si el subdirector médico va a decir algo diferente o va a ampliar la información. Yo supongo que antes de tener la reunión, la directora ya lo había comunicado a su director médico y le había dicho lo que había. No sé para qué de otra reunión. Sí, en fin, eso es lo que hay de ahí. La pregunta número 8. ¿Por qué el control del niño sano no se ha realizado con regularidad? La respuesta. Se nos aclara que primero fue por la situación COVID y actualmente es por la aparición de la bronquiolitis. Bueno, yo la verdad, ante esta respuesta me quedo atónito, porque es que tendrá que ver la situación COVID para que un pediatra reconozca a los niños sanos, si los pediatras no tienen nada que ver con el seguimiento de la COVID en especial. Es decir, que el pediatra hace su función de ver a los niños y hace su control de niños sanos, pero que tiene que ver la COVID. Además, la COVID, ya digo, eso fue hace 2 años, que era la máxima incidencia durante un año, pero de un tiempo para acá, hace ya bastantes meses, la situación es normal de la COVID. Bueno, normal en el sentido que hay que vacunarse, algunas medidas, pero es que tendrá que ver eso para no hacer reconocimiento del niño sano. Y la bronquiolitis, todos sabemos desde hace tiempo que es una enfermedad frecuente en los niños, en esta época del año sobre todo, y que no tiene mayor importancia para no hacer el seguimiento del niño sano. Ahora tiene mayor repercusión en los medios, porque durante 2 años se ha usado mascarilla, ha habido menos casos de bronquiolitis, pero la bronquiolitis es como una bronquitis de los niños, que normalmente es benigna, que no suele dar problemas, pero que en algunos niños hay que ingresarlo porque tienen muchos pitos, se ahogan, en fin, y en algún caso hasta se pueden morir, pero que en fin, que no es ni mucho menos una enfermedad ni la meningitis ni nada, es como una bronquitis y que normalmente escucha más o menos bien, ya digo, y a veces hay que ingresar al niño, pero que no es nada para impedir que se haga el seguimiento del niño sano. Así que esta respuesta yo no la comprendo. Uh-huh. Y otra cosa que dice respecto al reconocimiento del niño sano es que hay que tener en cuenta la falta de recursos humanos. Al haber solo una persona y esta no puede encargarse de toda la población. Bueno, si no puede encargarse de toda la población, se cargará al menos de la mitad, que es su parte. No comprendo la respuesta. Uh-huh. Segundo, la pregunta número 9. ¿Por qué se hacen meses que no se derivan niños al CAIT? El CAIT es el Centro de Atención Infantil Temprana. Es decir, son niños que ya de nacimiento o al poco tiempo de nacer, en fin, o con poca edad, presentan trastornos que hay que atender rápidamente para evitar que se agudicen. Presentan alteraciones o enfermedades y entonces, por supuesto, lo ve el pediatra recomienda una serie de actuaciones sobre el niño, a lo mejor rehabilitación, ejercicio, estimulación, y eso el Centro de Atención Infantil Temprana, que lo hay en Ubrique, el CAIT, pues que, en fin, es uno de los medios que hay fundamentales para que estos niños no empeoren. Pues bien,
parece ser, y además lo dijeron las personas de la CAI, a través de teléfono, yo hablé por teléfono con ellos y también aparecieron en la WhatsApp, dijeron que hacía tiempo que no recibían niños. ¿Qué ocurre? Que es que ya los niños no se ponen malos en Ubrique cuando nacen, o tienen problemas cuando nacen, todos los niños nacen sin problemas, o hay niños que están sin atender y van a empeorar porque no se hace un seguimiento adecuado o un diagnóstico temprano en el centro de salud. Pues no lo sé. Es decir, que este es un problema que según manifiestan las 5 madres que llegaron allí, no hubo una respuesta clara. La directora no habló claro. Es decir, dijo que había que ver cada caso en concreto, es decir, que cada persona que tenga este problema, que se presente en el centro de salud y exponga de manera individual su caso. Digo, vamos a ver, cada persona que tenga este problema, pero la persona que tenga el problema no es quien para diagnosticarlo. Yo no soy médico para diagnosticar si mi hijo tiene un problema, antes que empiece ya a agravarse. Entonces, quien lo tienen que diagnosticar es el médico en el centro de salud, no los padres. Los padres no son médicos para diagnosticar un problema y ahora con el problema. El problema tienen que diagnosticarlo y detectarlo en el centro de salud los profesionales. Y si no los hay, o hay insuficiente, pues esto desde hace 2 años tenía que no esperar que ahora en 7 días lo arreglen las madres. Y en 2 años que se ha hecho. En fin. También se dice que en próxima fecha, en enero, se reunirá con el equipo de orientación educativa. No sé qué tendrá que ver el equipo de orientación educativa. En los colegios, o sea, la Junta de Andalucía actualmente ha creado la figura de una enfermera de escolar, pero en fin, estos ya niños que se supone que ya son mayorcitos. Las escuelas no van niños lactantes. Es decir, los problemas hay que detectarlo precozmente antes que vayan a la escuela. Entonces, en la escuela ya hay una enfermera para hacer un seguimiento, detectar alteraciones que surjan en el periodo escolar, en fin, y mandarlo al médico o hacer un seguimiento, educación para la salud, pero eso no tiene nada que ver el equipo de orientación educativa con la detección temprana en el caso de CAI. O sea, que viene esta respuesta. Y ya terminando, la pregunta número 10. ¿Por qué se produce el cambio de la zona de pediatría a un pasillo estrecho y donde se pasa consulta tanto a adultos como a niños? Ya lo explicaron en la asamblea, yo no lo sabía tampoco. Y es que, por lo visto, la pediatría, que tenía una sala de espera bastante amplia, además muy decorada y bonita, agradable, que la habían decorado los alumnos de la escuela profesional, bueno, o de la escuela de Bellas Artes del Instituto de las Cumbres, pues se había quitado de esa sala de espera, se había partido para enfermería, no sé qué, y se había mandado a las consultas de pediatría al final del mismo pasillo, al fondo, una consulta pequeña, por lo visto, para el médico, y después los niños tienen que esperar en el pasillo, con los carritos, con los cochecitos, donde dice que no caben más de 2 niños de anchura, y además y ligado en el pasillo con los adultos. Nadie comprende cómo los niños en esta situación pueden estar allí. Pues bien, la respuesta que ha dado la directora del centro de salud dice que se debe a reformas que se están llevando a cabo en el centro. La idea es que se amplíe la zona de espera y además que haya un enfermero pediátrico, una nueva figura que se ha creado a través de la autoridad sanitaria, una institución sanitaria, y que venga apoyada a la labor de los profesionales y que se situará al lado de pediatría. Dice que la justificación del actual emplazamiento es que está al final del pasillo para aislarla lo máximo posible del resto de pacientes. Esto es extraño cuando realmente están, por lo visto, dice que estaban ligados, ¿no? En el pasillo los adultos con los niños. Sí, no sé qué aislamiento es este. Y nos piden paciencia a la hora de abordar las mejoras antes mencionadas, porque esto no depende de la dirección del centro, sino que las obras conllevan una burocracia externa al mismo. Yo no sé qué tendrá que ver la burocracia con mandar a los niños al fondo del pasillo el con los adultos, y además teniendo presente que por las tardes está el centro de salud vacío, que no hay consultas prácticamente, más que 1 o 2 las consultas de tarde, que están todas las consultas vacías, y hay espacio sobrado en el centro de salud de Ubrique para que los niños, la pediatría tenga sus propios despachos amplios y separados de los adultos. La verdad, yo la respuesta tampoco la comprendo. Y la última es, ¿por qué no hay consultas por la tarde? En todos los centros de salud, donde hay problemas de espacio por la mañana para que estén todas las consultas, pues pasan consultas mañanas y tardes. En Cádiz, en Sevilla, en Jerez, en Canarias, en donde sea. Pues aquí en Ubrique, no. Aquí en Ubrique solamente pasan consultas por la tarde 2 médicos, del total de 11, y el resto de los despachos vacíos. Es decir, hay un día a la semana que pasan consultas y el resto de despachos vacíos. Y después dicen que no hay espacio. Lo que pasa
Eso es lo que dicen, pero la realidad es que está mal aprovechado el centro de salud, que tiene espacio más que sobrado. Pues la respuesta que se le da, ¿por qué no hay consultas por la tarde en pediatría? Dice la directora que en cuanto haya 2 pediatras, que supuestamente se reanudará a partir de enero o febrero esta consulta de 2023. No sé por qué no ha habido consulta durante todo este tiempo. Total, estas son las respuestas y, en fin, ya queda poco tiempo, por mí todo el tiempo que quiera, es por la radio que siempre están, Sí, en fin, que si quiere, pues ya lo que quedaría sería qué solución hay para todo esto. Es lo que te iba a decir, qué solución propones, qué hoja de ruta, qué posibilidades, qué panorama se abre ahora en todo esto, Antonio. Bueno, a través, después de esta respuesta, que a la reunión que mantuvieron con la directora del Centro de Salud y con la concejala de Salud, pues ha habido muchas propuestas en el grupo de WhatsApp de Pediatría en Ubrique, y el Observatorio de Salud pues no quería dar su opinión hasta que estas opiniones más o menos ya hubieran cesado, porque no quería influir en esto. Durante este tiempo, yo personalmente me he entrevistado con un director de un hospital, un jefe de pediatría de un hospital muy importante. Me he entrevistado también con un pediatra, en fin, de MIR, que tiene una amplia relevancia en la Sociedad Andaluza de Pediatría. Me he entrevistado también con médicos que han ejercido pediatría en la especialidad de MESTOS. Estos son médicos especialistas sin el título, pero que por su formación, su experiencia de formación, el Ministerio le dio el título para poder hacer pediatría en centros de salud, en primaria, no en hospital. Y después también he hablado con médicos de familia que ejercen como en función de pediatría. Son médicos de familia que se han dedicado a la pediatría, se han formado y ejercen pediatría sin problema. También he revisado revistas médicas y la prensa de toda esta problemática y he hablado con los padres. Y entonces, en fin, después las conclusiones que yo he sacado las he pasado a los otros miembros de la Junta Directiva del Observatorio de Salud y se ha aprobado y la voy a leer. Son las siguientes. Es la hoja de ruta que propone el Observatorio de Salud Especialistas ya. Uh-huh. Primero, creación de una plataforma que se llame, por ejemplo, Pediatría en Ubrique, como el WhatsApp u otro nombre, en fin, que designa a las madres. Es decir, crear una plataforma y ratificar como representante de la misma al grupo de 5 madres que se entrevistaron el pasado día 21 con la directora del Centro de Salud y con la concejala de Salud de Ubrique. Esto es importante porque si todo el mundo empieza a hablar y después no hay un grupo que realmente lleva a la práctica todo lo que se diga, pues esto queda en el aire. Entonces, creación de la plataforma. Segundo, designar al grupo de WhatsApp Pediatría en Ubrique, que yo conozco por lo menos, como un medio de contacto entre los participantes del grupo. Es decir, no papelito ni nada, sino el grupo de WhatsApp, que yo creo que es idóneo. Tercero, enviar escrito a la delegada territorial de Salud y Consumo en Cádiz. Esto se puede hacer, lo mejor yo creo que es por la vía más rápida, es por un correo electrónico. Yo tengo la dirección si se acepta esta propuesta, pues solicitándole en este escrito información sobre los siguientes puntos relacionados todos ellos, como es lógico, con los médicos en función de pediatría asignados actualmente en el Centro de Salud de Ubrique, porque ya digo, no son pediatras de título MIR, pero van a ejercer en función de pediatría. Esos 2 puntos son: primero, pedirle información sobre estabilidad y duración de los contratos. Segundo, formación específica que tienen en pediatría en asistencia primaria. Tercero, qué recursos ofrece la Delegación Territorial y Consumo para la formación de estos médicos que están en Ubrique, formación continuada, cursos, talleres, asistencia a congresos, etcétera. Por supuesto, todo esto pagado por la propia administración. Cuarto, nombre y disponibilidad horaria del pediatra consultor. Que yo digo, yo he preguntado a muchos médicos y desconozco la existencia de este pediatra consultor, pero por lo visto existe. Cuarta medida que propone el observatorio: enviar escrito a la alcaldesa de Ubrique solicitando que el ayuntamiento ofrezca a los médicos que pasen consultas de pediatría en Ubrique lo siguiente. Estas son las mejoras o los incentivos que proponemos que haga el ayuntamiento. Primero, alojamiento adecuado y guardería para los hijos de estos médicos en función de pediatría,
si deciden residir en Ubrique mientras dura su contrato. Si residieran en otra localidad, es decir, que si van y vienen desde otra localidad, abonarles un kilometraje desde su residencia hasta Ubrique. Segundo, un vuelo de ida y vuelta a su localidad de origen, si es que vienen desde otra localidad y necesitan coger el avión, por ejemplo, ya sea en España u otro país. Todos los años que se quede a trabajar en Ubrique. Este viaje sería un viaje al año para visitar a la familia, para vacaciones, etcétera, para lo que quiera. Y tercero, ayudarle a encontrar trabajo para el esposo o la esposa o la pareja. Todo esto son incentivos que no dependen de la Junta de Andalucía ni dependen del Ministerio de Sanidad, sino que el Ayuntamiento de Ubrique, con su presupuesto, que tenemos, creo que tiene un presupuesto de 10 o 12 o 13 millones de euros, que es perfectamente asumible, yo creo, para el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, creemos, ¿no?, en el Observatorio de Salud. Quinto, esperar 15 días desde el envío de los escritos a la Delegada Territorial de Salud y Consumo y a la alcaldesa de Ubrique. Inmediatamente pasados estos 15 días, celebrar una asamblea para tomar decisiones según la respuesta que se haya recibido. Teniendo presente que la no respuesta ya es una respuesta. Es decir, que si no se recibe respuesta ni del ayuntamiento por escrito ni de la delegada territorial, se asume que eso ya es una respuesta y se tomarán las decisiones que se estimen oportunas en la asamblea. Sexto, dado que ya se ha conseguido las 2 plazas de pediatría en el Centro de Salud de Ubrique y que ya están cubiertas en la actualidad, para evitar posibles vacantes futuras, se recomienda contactar con los médicos de familia actualmente en plantilla del Centro de Salud de Ubrique y preguntarles cuáles son los motivos para que no hayan aceptado cubrir las plazas de pediatría. Porque dijeron también las madres que la directora ha dicho que estas plazas de pediatría se las había ofrecido a los médicos que hay actualmente pasando adultos en el Centro de Salud de Ubrique. Hombre, se supone que si alguno de ellos quisiera una formación adicional o ponerse al día, no habría habido problema por parte de la dirección de dársela. Pero, sin embargo, ninguno de los 11 médicos han querido coger la consulta de pediatría. Es decir, que no sabemos el por qué, que entonces, pues, esto que se es preguntarle, es decir, la propuesta es preguntarle cuáles son estos motivos y cuáles son los incentivos por los cuales aceptarían, es decir, en qué condiciones, sabiendo por qué no acuden, qué condiciones ponen para poder aceptar cubrir estas plazas y no estar pendientes de que algún médico de los que están actualmente o puedan venir cualquier día decidan de irse a otro lado y volvamos a tener el mismo problema. Lo ideal sería que, como aquí en Ubrique ha estado tantos años con don Francisco Esquivel, con don Juan Carlos Sánchez, pues que fueran médicos residentes en Ubrique, nacionales, andaluces, fuera de Andalucía, extranjeros, da igual, teniendo formación en pediatría adecuada, pues sería ideal que se quedaran aquí a vivir. Y por eso es que incentivos requerirían. Y por último, decir que el Observatorio de Salud Especialistas Ya ofrece su colaboración a esta plataforma de pediatría en Ubrique en su objetivo de lograr una mejor salud para todos los niños de Ubrique, ya sea mediante cursos a los padres, taller a los padres y a través de darle difusión de todas sus problemáticas o de sus intereses en las redes sociales que tiene el Observatorio de Salud, como son Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y la página web. Bueno, eso es lo que desde Especialistas Ya podemos ofrecer. La noticia fundamental del día es que esas 2 plazas de pediatría pues están ya cubiertas. Bueno, una cubierta, otra se va a cubrir en las próximas semanas, no más allá del primer mes de 2023, del mes de enero, y con eso sí que nos vamos a quedar. Es la gran noticia que podemos dar en el día de hoy. Antonio, antes de despedirte, estamos fuera de tiempo, pero sí que había una consulta. Nos pasaba un oyente una pregunta relacionada con el COVID. Se preguntaba si después de pasarlo es normal tener náuseas y cómo aliviarlos. Sí, bueno, no es que sea normal, es una normalidad, pero que es frecuente. Esto, los síntomas ahí, el COVID prolongado, un día vamos a hablar de ello, que son síntomas que persisten durante un cierto tiempo, no solamente las náuseas, sino otro tipo de fatiga le puede pasar el COVID. La forma de pasarlo, hay preparados antieméticos que se llaman, Cleboril, Primperan, en fin, pero que cada
cada medicamento tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Yo no sé el historial clínico de esta persona, yo le recomendaría, lo que yo haría, ¿no? Lo que yo haría sería llamar a mi médico de cabecera, que tiene su historial delante del ordenador, si es llamada telefónica, y si necesita explorarme, pues ya sería consulta presencial y explicarle esto, porque la situación del COVID persistente ya está bastante estudiada, porque lleva ya bastante tiempo este problema, y ya le puede indicar cuál es el medicamento más adecuado para su historial clínico. Bueno, pues con esa consulta nos vamos a quedar. Antonio Rodríguez Carrión, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te emplazamos a la próxima semana, este espacio sanitario aquí con nosotros. Un saludo, Antonio, gracias. Pues feliz Nochevieja, feliz Año Nuevo, y enhorabuena a todos los padres que han luchado para conseguir que estos dos médicos vengan a Uri. Pues nos hacemos también eco, nos sumamos a ese mensaje de enhorabuena. Feliz entrada de año también para ti y los tuyos, Antonio. Un saludo. Un saludo.